Hola, bienvenidos a todos a este espacio de mediar con personas mayores, cuidando los vínculos familiares. Eh, Soy Juan Luis Jakubowicz, el mediador que les va a hacer en este espacio la propuesta de trabajar en esta problemática del mediador en las problemáticas de las personas mayores. Mucho gusto, les agradezco que estén acá y me parece que lo que es conveniente para el inicio de este proceso es eh, que primero definamos qué entendemos por persona mayor. En nuestra cultura occidental se consideran personas mayores aquellos que superan los 65 años de edad. Esto al principio, cuando lo comento en distintos cursos, genera inquietudes porque muchos de los asistentes ya están en esa edad o la han superado y realmente no se consideran aún una persona mayor porque hoy estamos en un proceso de longevidad vital y que digamos que hasta los 80 años eh, las personas mayores son activas vitales. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué esta dificultad que se nos presenta? Lo que ocurre es que culturalmente ya a la persona mayor se la considera la persona carente de, en primer lugar, de vitalidad o de capacidades reducidas para continuar con los procesos en los que habitualmente se desempeñaba. Esta realidad del envejecimiento en muchas culturas es negada o es invisibilizada como problemática y solo se plantea como un esquema comercial destinado a evitar el envejecimiento. Pero, digamos, en nuestra cultura el registro del envejecimiento es rechazado. Y ustedes recuerden que desde que uno nace, envejece. Y eso es lo que implica los cumpleaños, una conmemoración a un proceso de envejecimiento o de crecimiento de algún modo. Pero también vemos que en las conversaciones cotidianas hay gente, hay personas que directamente dicen a partir de este momento dejo de cumplir años. Por lo tanto, parece que solo se cumple años mientras esa meta nos permita adquirir derechos, pero luego de esa instancia queremos evitar esto. Y por supuesto, esta negación, esta invisibilización de el envejecimiento es uno de los obstáculos que tenemos en el proceso de mediación con personas mayores. Es un obstáculo porque hay una negación que vamos a ir analizando a partir de tres interrogantes que yo les planteo para compartir con ustedes y que lo que pretendo es que trabajar en esta presentación con estos tres interrogantes. En primer lugar, ¿cuáles problemáticas serían propias de las personas mayores y sus familias? En segundo lugar, ¿qué características tienen? Y en tercer lugar, ¿con qué metodología los median? Digamos, estos tres interrogantes yo se los dejo como una reflexión para que ustedes hagan en otro momento, pero yo voy a ir avanzando sobre ellas. En primer lugar, lo que quiero señalarles es que
eh, cuáles son las problemáticas que en los distintos foros en que he tratado esta temática y en las capacitaciones, especialmente los mediadores prejudiciales y los abogados, señalan con más frecuencia vinculados a los mayores adultos. El primer lugar son las cuestiones patrimoniales derivadas del proceso sucesorio. ¿Qué quiere decir esto? Esto lo que nos señala es que se habla en estas situaciones de la cuestión por la que atraviesan los herederos y se corre de lado al causante, es decir, cuál fue su idea, cuál fue su deseo, y también se corre de lado al cónyuge supérfide. Parece que estas son cuestiones patrimoniales, el sucesorio, eh, en el que si bien el mayor adulto es la causa fuente, el tema es de los herederos y los mayores que quedan por ahí son aspectos colaterales. Vamos a ver que esto no es así. La segunda cuestión que con más frecuencia señalan los abogados y los mediadores son las cuestiones vinculares con consecuencias patrimoniales. Estas son las que habitualmente señalan como las propiamente correspondiente a los mayores adultos y que tienen que ver con el proceso de envejecimiento en la etapa en la que las narrativas señalan el no podés administrar tus bienes, por eso te los vamos a administrar nosotros, en el que ya no podés vivir solo o sola y necesitas a alguien que te acompañe, o directamente eh, la institucionalización del mayor, que implica simultáneamente, en muchos casos, desapoderamientos patrimoniales, ¿no? Esta es una temática muy frecuente en el espacio de mediación con mayores adultos porque genera fuertes crisis en el espacio familiar. El tercer aspecto más señalado es el que tiene que ver con la continuidad de las empresas familiares. ¿eh? Acá se produce una crisis de poder porque el mayor adulto deja de conducir esa empresa o se pretende que deje de conducirla por falta de rapidez, de flexibilidad que le atribuyen los demás y generalmente, en vez de ser un proceso de continuidad consensuado, dialogado, terminan siendo verdaderos golpes de estados o la división y la liquidación de la empresa familiar. Estos, vuelvo a decirle, son los tres problemáticas más señaladas, pero no son las únicas. Por lo tanto, yo voy también a referirme a ellas a través del transcurso de esta conversación. Muy bien, ahora, ¿cuáles son las características que tienen estos conflictos de personas mayores y sus vínculos familiares? En primer lugar, tenemos que destacar el fuerte impacto emocional que tienen estas problemáticas provocadas en gran parte por la negación, pero también en mucha parte, en muchos aspectos, por tomar conciencia
del deterioro del otro. Es decir, que el impacto emocional opera como un espejo que adelanta. Eh, Esto quiere decir, yo veo en este mayor, me veo reflejado en un futuro próximo, el que niego y el que no deseo. Entonces, este impacto emocional genera negación o genera toma de decisiones erróneas. ¿Cuál es otra de las características? Además, se produce inevitablemente una crisis del poder, ya que ese mayor adulto potente, que todo lo podía, que todo lo hacía, que se autoabastecía, deja de serlo, y esto genera que ese vacío de poder tenga que ser ocupado por alguien. Esta situación responde a algo que nosotros escuchamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, cuando los hijos dicen, ahora me convertí en el papá de mi papá, o ahora mi papá es como un chico. Esto que tiene que ver con el poder también tiene que ver con una crisis de roles y funciones que se venían desempeñando cada uno de los miembros de la familia, y que frente a la crisis del poder o de quien lo detentaba, vuelve a generar una crisis de roles y funciones que deben reformularse. Otro de los aspectos es que el envejecimiento no es igual en los varones que en las mujeres, no tienen las mismas características culturales, por lo menos en nuestra cultura occidental. No es lo mismo el envejecimiento de una mujer que el del varón, reitero, porque tiene que ver con los roles y funciones que se atribuyen y que desean cumplir a partir de esta instancia. En muchas culturas es natural que la abuela se haga cargo del cuidado de los nietos, de ser esto necesario. Ahora, que este rol sea cumplido por el abuelo ya es minoritario, y en algunos casos, por muchos planteos, hasta es considerado irrelevante. Por lo tanto, el tema de género debe ser considerado dentro de la instancia mediática. Otra de las características es la irreversibilidad el envejecimiento es irreversible. ¿Qué es lo que le pone obstáculos al proceso de envejecimiento? No son las cremas anti-age. Lo que dilata el proceso de envejecimiento es que el mayor adulto tenga proyectos que estén vinculados con el deseo. Los proyectos generan vitalidad, y los proyectos hacen que este proceso de envejecimiento se ralentice, permitiendo abordar los distintos problemas con más vitalidad por parte del mayor. El otro aspecto que genera dificultades es la ausencia de información. La familia, cuando se da cuenta del proceso de deterioro de su persona mayor, empieza a buscar información, cómo abordar, y lo primero que va a notar es que los espacios habituales que podía pensar que le iban a dar respuestas a sus inquietudes, esos espacios no existen o no dan la respuesta
que la situación o que la familia requiere. Otra de las características es la novia. No hay quien se haga cargo de las problemáticas de los mayores. Los sistemas de salud dejan de atenderlos, los sistemas previsionales son insuficientes o inadecuados, la familia no puede o no quiere, entonces hay una ausencia que nosotros decimos que genera una problemática que es bastante frecuente, que es el abandono o la violencia sobre el mayor. Y por último, la incertidumbre, que tiene que ver también con la ausencia de información, que es el no sé qué hacer y cómo va a continuar. No tengo ninguna certeza en este esquema de qué puedo hacer en favor de este mayor. Todas estas características, este combo de características, lo que provoca es un error o equívocos en las tomas de decisiones. Es decir, la familia y el mayor adulto, cuando llega a nuestro espacio de mediación, es un espacio que se encuentra atravesado por estas cuestiones que impiden tomar decisiones a quienes deben tomar. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ahora bien, en toda temática de familia y también en la temática del mayor, lo que necesitamos tener presente es que eh, hay una cantidad de vectores que confluyen en las problemáticas del mayor, que se nos presentan como significativamente problemáticos. Yo lo que les voy a plantear es que tengamos una mirada breve sobre estas cuestiones, porque estas cuestiones, bien trabajadas por el mediador, van a permitir generar opciones para destrabar gran parte de los conflictos por los que atraviesa el mayor. En primer lugar, lo que yo he denominado la mirada sobre el tiempo. El mediador tiene que tener claro que el tiempo del adulto no es el mismo que el tiempo del joven. Cronológicamente es muy claro el tema. Que un joven fracase en un proyecto a los 30, 35 años, lo va a superar porque sabe que todavía tiene por lo menos otros 35, 40 años de vida para realizar sus proyectos. En cambio, el tiempo en el adulto mayor tiene un significado distinto, porque él sabe que, como se dice en el fútbol, está jugando un tiempo complementario o un tiempo de descuento. Ya no tiene 30 o 40 años por delante para realizar proyectos, reparar, reconstruir. Entonces, el mediador tiene que ser muy claro que en el trabajo el tiempo es un factor muy importante y que tiene que equilibrarlo para que todos sientan que los tiempos de cada uno son respetados. Otro de los aspectos que debemos considerar es la cuestión del amor. Sobre el amor podríamos dar un curso especial, porque la mirada del amor de cada uno de los otros es múltiple, porque hay múltiples formas de amar. Lo que vamos a notar en la mediación es que cada uno viene instalado en una mirada del amor que es propia, pretendiendo que el otro comprenda, y lo que pretende es que el otro, su mirada de amor, sea la que uno tiene.
Es decir, que tienen miradas unívocas sobre lo que es el amor. Por eso, ustedes van a ver que en las narraciones las personas siempre hablan del amor porque dicen, hacemos esto porque te queremos, porque te amamos y porque consideramos que es lo mejor para vos. Y el mayor va a decir, yo, por ejemplo, quiero permanecer solo porque por amor no quiero molestarlos y no quiero ser una carga por ustedes, para ustedes. Por lo tanto, como los quiero tanto, yo les pido que me dejen solos. Es decir, esas miradas del amor que son antagónicas no pueden nunca confluir en este proceso y escalan rápidamente en lo emocional y escalan inclusive en frustraciones y en violencia, porque no hay una apuesta común en el amor. La convocatoria en el trabajo de mediación puede ser volver al concepto de amor solidario, es decir, el amor en el que todos hemos compartido, pero todos hemos renunciado. Por lo tanto, el amor solidario es un aspecto a volver a trabajar con esta familia, porque el amor solidario estuvo en algún momento. Bien, avanzo. La mirada sobre la muerte. La muerte en nuestra cultura es un tabú. Eh, la muerte en muchos casos es imposible de metabolizar durante mucho tiempo. Los procesos de duelo son muy eh, diferentes para cada persona y eh, para cada familia. Pero hay algo que nosotros debemos desmitificar con relación al mayor adulto. El mayor adulto tiene claro que la muerte es cercana, es decir, tiempo y muerte van casi de la mano para el mayor. Esto es una ventaja porque nos va a permitir trabajar el legado que él quiera dejar a su familia, que no es solamente el patrimonial, no es solamente el testamento, sino que hay un legado personal que puede unir a la familia en un proyecto común que genere más vitalidad a este mayor. Es decir, no hay que tener miedo de hablar de la muerte y trabajar con la muerte. La muerte puede ser una llave para abrir eh, un proyecto, un proceso que sea satisfactorio para toda la familia. Lo otro es la mirada sobre el diálogo familiar. Cada familia tiene una impronta de diálogo que le es propia. Ese diálogo o eso que ellos denominaron modalidad de diálogo va a ser reformulada en el proceso de mediación. En la mediación van a aprender a dialogar de otra forma, pero para eso vamos a tener que tener muy claro cuál era la metodología de diálogo que esa familia decía tener y empezar a desarmar algunos aspectos porque vamos a tener que trabajar con un diálogo dialógico o significativo. Por último, para estas miradas y dado lo breve del tiempo, es la mirada sobre el significado de los bienes materiales. Recuerden en las sucesiones que la gente transmite el patrimonio. Lo que no puede transmitir es el significado que los bienes tienen para cada uno de las partes de esta familia. Trabajar el significado va a permitir de algún modo no quedar encorsetado
en el mandato o en la legítima legal y va a permitir generar opciones que serían imposibles en un planteo en tribunales. Bueno, voy a avanzar. Desde ya les pido disculpas por la brevedad, pero cada uno de estos aspectos merece un tratamiento más profundo y la idea es que hoy por lo menos ustedes tengan un panorama de esta metodología de trabajo que les estoy proponiendo. Entonces, como mediadores, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Algunas sugerencias de trabajo. Propender a la continuidad futura de la relación. Que el mayor adulto, la muerte del mayor adulto no implique la ruptura de la relación, lo que no quiere decir que esa relación se reformule o se recicle en otro tipo, pero esto tiene que implicar que haya continuidad. ¿Qué otra cosa podemos intentar desde el espacio del mediador? Que los miembros de la familia mantengan la comunicación de un modo directo. Es muy frecuente ver que en estas problemáticas empiecen a intervenir intermediarios en el proceso de comunicación que terminan trabajando como el juego del teléfono roto. Generan distorsionando el mensaje y provocan más conflicto. La toma de decisiones debe estar centrada en los participantes de modo conjunto, porque hay decisiones muy difíciles o muy dolorosas que seguramente tendrán que tomar. Entonces, esas decisiones, si son compartidas, generan seguridad, alivio y recomponen los lazos solidarios. Esas decisiones se debe tener en cuenta que tienen que cuidar tanto las necesidades conjuntas e individuales. Como mediadores debemos contemplar en nuestras agendas que las necesidades individuales también deben incorporarse en las conjuntas porque estamos trabajando con un sistema. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, positivizar el pasado. Esto es un eje muy importante de trabajo, porque las personas que participan de estos procesos no pueden encontrar las cosas positivas del pasado, sino que vienen a refrescar o a sostener su narrativa o sus posiciones en las cosas negativas del pasado. Nosotros no podemos construir un diálogo si no lo armamos de las positivizaciones que tuvieron como familia en ese pasado, que hoy están olvidadas o están teñidas por las emociones del presente. Buscar un futuro compartido, que a pesar de las decisiones que tengan que tomar, existe un futuro, que ese futuro puede ser compartido, aunque implique reformular roles y funciones. Neutralizar, eliminar expectativas, porque las expectativas tienen poco que ver con los criterios objetivos. Las expectativas responden a fantasías, a deseos, que deben ser confrontadas con los criterios de realidad. Debemos, como mediadores, neutralizar la anticipación de las conductas. ¿Qué quiere decir esto? La profecía autocumplida está permanentemente en las narrativas de la familia de los mayores adultos. Yo no puedo esperar nada de este hijo porque nunca cumplió con nada de lo que se comprometió. Esto debe ser desarticulado con nuestra tarea y para eso estamos capacitados.
También lo que debemos hacer es permitir reformular los valores atribuidos. Es decir, toda la familia tiene valores, pero también tiene valores atribuidos a cada uno de los miembros de este sistema. Ahora, esos valores no tienen que ser, no tienen por qué ser permanentes. Esos valores pueden volver a ser reformulados a través del consenso. Y esa es tarea del mediador. Bueno, estimados colegas, para el cierre les quiero señalar cómo vamos a trabajar, qué es para mí la mediación con mayores en un proceso en el que además cuidemos los vínculos familiares. Eh, es un proceso de generación de soluciones entre personas de distintas generaciones en situaciones de conflicto mediante el diálogo, la reflexión y el aprendizaje. Yo considero que el mediador es un agente de cambio social y desde ese lugar no es un operador terapéutico, pero sí es un operador pedagógico. ¿Por qué? Porque lo que va a trabajar el mediador en esta instancia es un diálogo generativo en el que haya reconocimiento, creatividad, neutralización del lenguaje violento a partir de la historia común. Considero que el diálogo generativo es el que restaura, el que repara los vínculos entre las familias y puede permitir una nueva historia en el que la toma de decisiones sea consensuada y sea lo más beneficiosa para todos. Eh, con esto, y desde ya volviéndoles a pedir disculpas por lo rápido en que hemos avanzado en tantas temáticas, me despido y quedo a disposición de ustedes para abrir un espacio de intercambio y de reflexión sobre esta temática que es poco abordada en el campo de la mediación y en la que tanto podemos hacer porque al fin y al cabo, mayores, vamos a ser todos. Un abrazo y hasta pronto. Se despide de ustedes, Juan Jacob.